Senador, buen día. Le saludamos a Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Antonio? Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Senador, decíamos aquí con Antonio que más o menos todo está encaminado en el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales. Ya han terminado incluso algunos órganos su evaluación y resta que alguna otra comisión termine hoy su trabajo hasta mañana. Se dijo, ¿en qué situación se encuentra el proceso? Hay expectativas, obviamente, en el país y nosotros pensamos que como nunca, la Asamblea Legislativa tiene la vía libre para cumplir con los 80 días concedidos por la Ley 1549 para la preselección de postulantes y la entrega de listas al Tribunal Electoral y así en definitiva también se convoque a elecciones judiciales. Buen día, amigos. Miren, algunas consideraciones respecto al proceso. Eh, Hubieron algunas quejas respecto a las preguntas Sí. formuladas por las diferentes instituciones que algunos han criticado. Es más, ahí hasta hay un amparo, creo, de un señor de Pando. Lo primero que hay que decir es que las más de 100 preguntas del bolsón de preguntas que se hicieron fueron emitidas o fueron desarrolladas por instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la justicia en Bolivia. Las facultades de Derecho, los colegios de abogados, las instituciones internacionales que tienen que ver con ese tipo de temas de justicia. Lo único que han hecho las comisiones tanto de Constitución y Justicia es poner los sobres cerrados de las instituciones y cada participante ha sacado un sobre o cinco preguntas y se les ha ido, han ido respondiendo a las preguntas, donde hay que decir además que en el mismo sobre estaban las respuestas que dieron las instituciones respecto a las preguntas elaboradas. Del total de postulantes habilitados, por ejemplo, en el TCP, en el Tribunal Constitucional, de un total de 85 que teníamos inicialmente, han rendido examen más de 50 y ha habido una audiencia aproximadamente de 30 a 35 personas. No sé el dato final al respecto. Es importante destacar que han participado en el TCP en 20 mujeres en el examen oral. Eh, un reporte, por otro lado, parcial ya terminado el Tribunal Constitucional. Respecto al Tribunal Supremo de Justicia, de los más de 150 habilitados, 60 rindieron el examen hasta el momento y unos 10 postulantes no vinieron a dar su examen oral. Ya se ha terminado el proceso para La Paz, Oruro y Cochabamba. Y se espera, y Potosí estaba terminando ayer. Se piensa que terminarán en los próximos días. Tú dices 1 o 2 días, yo digo 3, bueno, lo que sea necesario, pero ya acabar de una vez. Por consiguiente, hemos terminado el Consejo de la Magistratura y ahora estamos en el caso de la Comisión de Justicia. Se ha terminado el Consejo de la Magistratura y ahora estamos en el Tribunal Agroambiental. Ya se ha hecho un 50% de evaluación del Tribunal Agroambiental. Esas son las cosas que yo te pude decir inicialmente cómo se están dando. Ahora, estamos pues en un proceso, creo que las comisiones han trabajado adecuadamente, hay un interés de resolver este tema. Esperemos que no se den cortapicos por parte de instituciones que no tienen interés en las elecciones judiciales y podamos ya en el curso de esta semana ya que prepare su informe en las comisiones de Constitución y Justicia y envíen a la Asamblea Plurinacional la lista de los habilitados de acuerdo al promedio mínimo que se exige para que la Asamblea Plurinacional solamente o rechace la lista o apruebe la lista. Si se aprueba la lista, que es lo que esperamos todos, inmediatamente se pasará al Tribunal Supremo Electoral para que preparen ya las elecciones judiciales. Allí va a haber otro problema. Tiene que conseguirse 2/3 de votos para validar las listas. Senador, al final, ¿cuánto tiempo quedó para el trabajo de la Asamblea Legislativa desde que se han suspendido la evaluación, desde que se ha suspendido el 16 de abril, luego el 30 de abril? Decían
14 días, el otro día la senadora Silvia Salame nos dijo 11 días. En función de eso también va a depender hasta cuándo dure este proceso de aprobación de listas, senador. Bueno, pero la aprobación de listas, bueno, por uno has hecho primero la revisión de todo el currículum y la hoja de vida de los Sí, participantes. Ahí ya se ha hecho sobre 100 puntos. Es muy detallado la ley que se ha hecho respecto a cuántos puntos tiene cada cuestión. Esa parte ya está terminada. La otra parte es la que se está haciendo ahora. Se da el examen, si cada pregunta vale 20 puntos, llega a un total de 100 y se están calificando cada día los exámenes dados. Entonces, ese proceso no va a tardar mucho más. Terminan los exámenes y, bueno, al día siguiente se tiene la lista. Se hace el promedio entre la parte A y la parte B y se sacan los promedios generales y se manda al Tribunal Electoral todas aquellas listas que han pasado, creo que son los 130, el 65%. O sea, de 200 puntos, el 65% y más pasan a la otra instancia. Hay que considerar el tema de género y el tema indígena. intercultural, el tema. Entonces allá, por suerte, hay mujeres que han dado el examen y creemos que hay, me imagino, promedios interesantes que van a permitir contar con las mujeres necesarias. Si no hay aquello, las comisiones de justicia y de constitución verán entre los promedios siguientes en el caso de las mujeres que sean necesarias. No se necesita en cada lugar tener la paridad de mujeres, sino se necesita en general de todos los participantes tener un número adecuado, como dice la ley, de mujeres en las elecciones de justicia. Eh, Y yo creo que si tenemos voluntad política lo vamos a hacer. Pero lo que es importante es decir que este proceso de la elección judicial tiene que acabar este año. Está agendado para este año y tenemos que hacerlo. A eso se va a sumar y está par y paso el otro problema de las elecciones primarias cerradas, que ya el Tribunal Electoral ha enviado una propuesta que estamos a la espera, pues, que Guaitari convoque inmediatamente a diputados y Choquehuanca haga lo mismo con la Asamblea, porque ya el senador está dispuesto a revisar lo que la Cámara de Origen tiene que proponer, que es la Cámara de Diputados. No hay para esta semana ninguna convocatoria. convocatoria a la plenaria de diputados, que es lo primero que tenemos que hacer. Entonces está en manos, pues, de los que dirigen estas, eh, estas cámaras. En senadores ya ¿veis? Queremos de una vez, ya se ha definido que el minuto que llegue la carta con lo que dice diputados, vamos a convocar inmediatamente para tratar el tema de las elecciones primarias. Y eso está claro que el gran interés, yo creo que de la gran mayoría, también de los parlamentarios, al igual que de los partidos políticos, es anular las elecciones o suspender las elecciones primarias cerradas. Ya luego se verá si hay, para el próximo año se ve otro tipo de alternativa, como es la que ha planteado Comunidad Ciudadana, y ya la tienen este proyecto en la Cámara de Diputados, que son las elecciones primarias abiertas. Senador, ahora no debería haber, tomando en cuenta de que ustedes como Asamblea Legislativa no van a elegir directamente a las nuevas autoridades del órgano judicial, solo van a mandar las listas. Con este criterio no debería haber ningún problema. Nosotros pensamos acá en que se apruebe por 2/3 el informe y se lo mande definitivamente al Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué opina usted? ¿Puede haber alguna dificultad llegado el momento de la votación o de dar luz verde a las listas? Bueno, somos respetuosos del trabajo de las comisiones de Constitución y Justicia, porque son parte de la Cámara de Diputados y Senadores, son comisiones mixtas de diputados y senadores, tanto de justicia como de constitución. Entonces, ese informe, que es aprobado por 2/3 por la comisión, debe pasar a la Asamblea. Y la Asamblea tendrá que, no sé si necesita 2/3, pero sí necesita, creo, mayoría absoluta para ya aprobar o rechazar la ley. Quien hace los 2/3 es las comisiones de Constitución y Justicia. También, Ellos nos pasan a nosotros.
¿Mm? También dice que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar por 2/3 las listas. Senador, de todas maneras, en la elección del defensor del pueblo, en el proceso de preselección, hubo problemas. Justo en la aprobación de las listas, ojalá no lleguemos a esto, eso sería fatal, considerando de que se ha hecho un trabajo previo, muy dedicado, como han calificado ayer algunas autoridades y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Ahora, si el trabajo termina esta semana, la siguiente semana se envía al Tribunal Supremo Electoral, habrá 153 días, contábamos, del 1 de agosto al 31 de diciembre, tiempo suficiente como para que el Tribunal Supremo Electoral organice las elecciones judiciales. Pero hay otra preocupación, senador, si Antonio me permites cambiar ya de tema. Sí, sí, adelante. Ayer ha ratificado el Tribunal Supremo Electoral, senador Seoane, de que si hasta el 17 de agosto la Asamblea Legislativa no aprueba el anteproyecto de suspensión de elecciones primarias, va a convocar nomás a este proceso. Hay tiempo, hay acuerdo, más allá de lo que dijo el Movimiento al Socialismo Evista, senador. Bueno, respecto a la primera pregunta, hay una diferencia entre lo que fue la elección para el defensor del pueblo, como es esta elección para las autoridades judiciales. En el caso del defensor del pueblo, la lista que presentaron de los nombres individuales fue luego debatida en el Parlamento y se metieron en que por qué él no, por qué sí, por qué se le puso tanto, por qué se le puso menos. Entonces, ha habido una suerte de discusión de cada caso. En el caso específico de esta lista para la justicia, para los magistrados del órgano judicial, está claro que lo que se va a hacer es solamente o rechazar o aprobar la lista. No podemos entrar a discutir por qué este magistrado, por qué este Tribunal Constitucional tiene tanto y debería tener lo otro. Eso no está en su competencia de la Asamblea. La Asamblea solamente va a ratificar o va a rechazar esa lista que mande las comisiones de Constitución y Justicia. Una vez que se ha hecho, ya se ha charlado ya con el Tribunal Electoral y ellos sí garantizan el tiempo adecuado para cumplir hasta fin de año con el proceso de las elecciones judiciales. Respecto a la segunda pregunta que hace Rubén, está clarísimo que tiene que haber una voluntad política de que de una vez por todas se convoque a la Asamblea Plurinacional, primero a diputados, luego a senadores y finalmente a la Asamblea en su conjunto para el tratamiento del envío que ha hecho el Tribunal Electoral para la suspensión de las elecciones primarias cerradas. Yo diría que hay un consenso del número de votantes. Y yo creo que hasta el movimiento del socialista de Evo Morales se va a dar cuenta que no tiene posibilidades de imponer las elecciones cerradas, primarias. Lo que sí, probablemente haya una discusión de qué alternativas nos damos, pero en su conjunto lo que va a necesitar tanto la diputados, senadores como la Asamblea es el número adecuado que sí hay para generar consensos y aprobar la propuesta presentada inicialmente por el Tribunal Electoral. Quiere decir el senador que hasta el 17 de agosto todo podría estar allanado. Nosotros tenemos esa esperanza. Acá con Rubén justo hablábamos hace un ratito de decir, ojalá que agosto sea el mes en el que se encaminen las elecciones judiciales, se apruebe esta ley que envió el Tribunal Supremo Electoral y esperemos todos los resultados del censo, que también van a ser importantes para definir los escaños en la Asamblea Legislativa. ¿Será así, senador? Bueno, yo creo, tengo esperanza. Tenemos 3 semanas, creo, ¿no? Esta última semana de julio y 2 semanas de agosto. Está claro que ya estamos pidiendo y exigiendo que esta semana convoque. Por eso he sido taxativo de decir que qué pasa con nuestro amigo Guaitari, que ya debería convocar a la sesión de plenarias de diputados y senadores, si hay la voluntad de hacerlo. Una vez que se tenga un día en diputados, no se necesita más de 3 horas para aprobar un párrafo que ha presentado el Tribunal Electoral
y 8 días para senadores, inmediatamente se pasa a la Asamblea y la Asamblea tiene un tercer día. En 3 días resolvemos. Vale decir, en una semana se resuelve. Si no es esta semana, la presión va a ser muy fuerte la próxima semana para que se convoque a los acuerdos específicos. Guaitari tiene que convocar. Guaitari está con otro tipo de problemas. Son problemas que tendrán que resolver en diputados. Pero el mandato que tenemos es convocar para tratar lo que ha mandado el Tribunal Electoral, igual en senadores y al final en la Asamblea Nacional. Esperemos que no, si no es esta semana, sea la próxima semana y tengamos el tiempo suficiente para enviar pues la aceptación y la aprobación por parte de la Asamblea Plurinacional a lo pedido por el Tribunal Electoral. Claro, como habíamos dicho, el riesgo es de que en diciembre colisionen estos dos procesos, las elecciones primarias y las elecciones judiciales. Por cómo lo hablamos con el senador Seoane, como por cómo también se desarrollan las calificaciones a los postulantes, parece nomás que va a haber elecciones judiciales. ¿Usted calcula para mediados de diciembre o para más antes las elecciones, senador? Bueno, no quisiera dar una fecha tentativa, eso nos dirá el Tribunal Electoral, pero sí, yo creo que hasta diciembre, antes del receso parlamentario, ya tendremos, y antes de las fiestas de Bolivia, del fin de año, tendremos ya las elecciones judiciales desarrolladas. En eso estamos y lo que sí es evidente que los dos procesos no se pueden dar. Uno hay que suprimir y creemos por la gran mayoría de los parlamentarios y de los partidos políticos y del país en general que es más importante en este momento las elecciones judiciales que las elecciones primarias cerradas, que no tienen ningún justificativo. Más que satisfacer digamos, la buena voluntad de los militantes de los partidos. Y eso tuvo que ver sobre todo el año 2019, porque después del 21F, donde se le prohibía a Evo Morales volver a ser candidato, él se le metió nomás, y entonces tenía que demostrar y justificar ante el país que durante un año, porque las elecciones judiciales fueron cerradas fueron un año antes de las elecciones nacionales, tener un año para demostrar que era el mejor candidato. Pero ese no es el caso actualmente. Y si hay que enfrentarse en elecciones primarias, hay que hacerlo como lo hace la Argentina, como lo ha hecho México, como lo ha hecho el Ecuador, como hace Estados Unidos y muchos países donde se pone en contradicho y se pone sobre la mesa los probables candidatos de los diferentes frentes que se presenten a la población, con un padrón abierto. Pero ese es otro cantar, discutiremos eso a comienzo del próximo año. Perfecto, senador. Le vamos a agradecer mucho la gentileza que tiene siempre con La Razón Radio. Le mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar haciendo seguimiento de estos dos temas pendientes en la Asamblea. Fuerte abrazo, senador. Gracias. Igualmente para ti, Rubén, y para ti, Antonio. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto, senador. Hasta